Hola, buenos días, bienvenidas. Este es el podcast de Bendiciendo Mis Generaciones. Ahora que continuamos en un nuevo año, te invitamos a seguir conectada, orando, intercediendo y bendiciendo a tus hijos, y disponiendo tu corazón para que el Señor también te transforme. Si eres nueva, te invitamos a conocer nuestra comunidad y ser parte de ella. Por eso, búscanos en nuestras redes sociales. Nos encuentras en Instagram y en YouTube como Bendiciendo Mis Generaciones. A continuación, nuestro mensaje para hoy. Disfrútalo. Grandes cosas has hecho, Dios. Eres el creador del cielo y de la tierra. Eres un Dios todopoderoso, eres un Dios maravilloso, un Dios que nos ama tanto, que nuestro Señor Jesucristo murió en la cruz por nuestros pecados, Señor, y no nos dejes solo, sino que nos hace al Espíritu Santo que mora en nosotros, Dios. Gracias porque en tu presencia somos muy felices, Dios. Por eso nos reunimos, Dios, en esta mañana, Señor. Todas estas princesas, Dios, estamos reunidas, Señor, para aprender más de ti, para darte gracias por el privilegio tan grande que tenemos de ser madres, bendito Dios. La alegría tan grande, bendito Dios, de tener hijitos, bendito Dios, que colocamos en tus manos y queremos bendecirlos, Dios. Queremos bendecirlos desde su concepción, bendito Dios, hasta la adultez, bendito Dios. Gracias, Padre Celestial, y pedimos bendición para la persona que va a dirigir la oración hoy, Señor. Gracias porque tú les has dado sabiduría y mucho amor. Por amor, Señor, se reúnen a compartir, Dios, lo que ellas saben, Dios. Gracias en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Amén. Buenos días. Bueno, continuamos con nuestro tema en el día de hoy. Ayer comenzamos hablando sobre la llave al corazón de tu hijo. Comenzamos este tema. Hablamos ayer sobre que somos cuerpo, alma y espíritu, ¿cierto? Y estábamos basadas en Lucas 2:52, cómo crecía Jesús en todas las áreas de su vida. Entonces, ayer Vivian nos explicaba la importancia del espíritu y lo que sucede en nuestro espíritu cuando suceden ciertas cosas. Estuvimos orando porque el Señor llene nuestro espíritu. Bueno, algo que quería comentarles, y es que siempre escuchamos una canción, ¿cierto? ¿Para qué escuchamos una canción antes de comenzar a orar? Es precisamente para que nuestro espíritu se conecte con el Señor, ¿cierto? Para que la música nos ayude como a relajarnos, a quitar todos los pensamientos que podemos tener en este momento del desayuno, los hijos, o sea, todas estas cosas. Entonces la idea de la canción es que nos ayuda a conectarnos nuestro espíritu con el espíritu del Señor. Y aquí estamos orando, o estábamos cantando, que purifícame, lávame, renuévame y restáurame. Le estábamos pidiendo al Espíritu de Dios, ¿cierto? Y eso es lo que estamos anhelando cada día, que el Señor nos esté purificando, nos esté lavando, nos esté renovando, nos esté restaurando. Y es parte de lo que venimos orando y de lo que venimos aprendiendo, ¿cierto? De que cuando el Señor nos restaura, ¿qué quiere decir? Lo que aprendíamos en la conferencia que Vivian nos enseñaba, que nos hace mejor que el original, ¿cierto? Entonces, de eso se trata todo lo que estamos haciendo. No solamente para nuestras vidas, sino para las vidas de nuestros hijos, porque queremos que sean mejor cada día y nosotras queremos ser mejor que el original, y eso es sanando todas nuestras heridas. ¿Y quién las sana? Pues el Señor, por medio de su Espíritu. Algo que quiero aclarar es que, como nos decía Vivian, nosotras estamos compuestas por cuerpo, alma y espíritu, pero ese espíritu no es el Espíritu Santo, ¿no? Sino es el espíritu con el cual el Señor nos formó.
Y ese espíritu es el que anhela al Señor. Por eso es que nosotras, cuando no tenemos al Espíritu Santo de Dios, tenemos un vacío en nuestro corazón, que tratamos de llenarlo con la religión, tratamos de llenarlo con filosofías que vienen a nuestra vida, porque el Señor nos creó precisamente para que nuestro espíritu se conecte con el Espíritu Santo de Dios. Entonces, del espíritu que estamos hablando es de nuestro espíritu, ¿sí? Entonces, por eso podemos encontrar que nuestro espíritu se puede cerrar, como ayer Vivian nos decía. Romanos 8, del 15 al 16, nos dice: pues ustedes no han recibido un espíritu de esclavitud que los lleve otra vez a tener miedo, sino el espíritu que los hace hijos de Dios. Por ese espíritu nos dirigimos a Dios diciendo: Abba, Padre. Y el mismo espíritu se une a nuestro espíritu para dar testimonio de que ya somos hijos de Dios. ¿Sí? Entonces quería dejar esta claridad de que tenemos nuestro espíritu y el Espíritu Santo de Dios. Solamente lo tenemos cuando recibimos a Cristo como nuestro Señor y Salvador, ¿sí? Y el Espíritu Santo de Dios se une con nuestro espíritu. Pero miren lo que dice al comienzo, dice: no han recibido un espíritu de esclavitud que los lleve otra vez a tener miedo. ¿Qué quiere decir esto? Dice que los lleve otra vez a tener miedo. Cuando no tenemos el Espíritu Santo de Dios, podemos tener miedo, estamos inseguras y pasan muchas cosas en nuestra vida. Por eso necesitamos al Espíritu Santo de Dios. Entonces quería hacer claridad de esto, primeramente, para que estemos seguras de qué estamos hablando. Bueno, y hoy vamos a ver por qué se puede cerrar nuestro espíritu. Y se cierra nuestro espíritu como un mecanismo de protección, ¿sí? Y orando yo le decía al Señor: muéstrame, Señor. Y me daba un ejemplo, y es que cuando nosotras, si yo en este momento cogiera agua en mi mano y les hiciera así en su cara, ¿qué harían? Si yo les salpico agua en la cara, inmediatamente cerramos los ojos, ¿cierto? Porque ese es un mecanismo de protección que tiene nuestro cuerpo, que tiene nuestro rostro, para que no me caiga el agua, para que no me hagan daño. Lo primero que hago es cerrar mis ojos. En estos días me quemé el dedo, tengo una ampolla en el dedo y me enteré que el mecanismo de protección de mi dedo cuando se quema es que la ampolla se llena de agua, y esto no lo puede uno reventar porque es el mecanismo que tiene el cuerpo para que no se infecte, ¿sí? Para proteger la piel. Entonces, si nuestro cuerpo tiene esas reacciones para protegernos, entonces nuestro espíritu también tiene un mecanismo de protección para que no le hagan daño, y se cierra cuando alguien le va a hacer daño o cuando creen que le están haciendo daño. Bueno, entonces quería explicarles eso, de que nuestro espíritu se cierra es como un mecanismo de defensa para que no nos hagan daño. Bueno, pero hoy vamos a orar por algunas cosas que pudieron cerrar nuestro espíritu, que no sabemos de qué se tratan muchos de nosotros, pero que nuestro cuerpo, que nuestro espíritu como mecanismo de defensa lo hizo, ¿sí? Y nosotras ni siquiera sabemos qué pasó. En algunas ocasiones les voy a dar algún ejemplo de por qué se puede cerrar nuestro espíritu. Y es, por ejemplo, a nosotras, de pronto como mujeres casadas, cuando nuestro esposo nos maltrata, o un esposo que maltrate, entonces, ¿qué hace su espíritu? Se cierra.
se cierra y ya, o sea, uno dice, se me salió del corazón. Y no es que se le salió del corazón, sino que su espíritu se está cerrando como un mecanismo de defensa para que no le hagan daño con las palabras o con los golpes o bueno, con lo que sea, ¿cierto? Se cierra ese espíritu y dice, ya no quiero nada más con esta persona porque me está haciendo daño. Y asimismo nuestros hijos. Entonces, ese es como un ejemplo. Una jovencita, por ejemplo, que algún día su papá la rechazó o su familia la rechazó por alguna situación o que ella se acercó a pedirle algún consejo y no lo recibió o que quiso una caricia y su papá le dio fue un golpe. Entonces, ¿qué sucede con esto? Su espíritu se cierra. Y tristemente esto la lleva más adelante a buscar el amor en otros hombres o en... Entonces, todo eso viene en una cadena, ¿no? Entonces, por eso hoy vamos a aprender algunas cosas por las cuales se cierra nuestro espíritu o pudimos cerrar el espíritu de nuestros hijos. Pero lo más importante es que quiero dejarles claridad que todas estas cosas que estamos aprendiendo y todas estas cosas que hemos escuchado no son para que las tengamos por carga, ¿sí? Sino es que las reconocemos, nos damos cuenta del error, pedimos perdón y entregamos eso al Señor, ¿sí? No es para que andemos llenando nuestro bulto de cargas, sino precisamente porque el Señor quiere que liberemos todo eso de lo que estamos aprendiendo. Y también no solamente nosotras, sino para que liberemos a nuestros hijos de todas esas cargas que muy posiblemente hemos puesto encima. Y en este caso, de que cerramos el espíritu de nuestros hijos. Bueno, entonces vamos a orar. Padre Celestial, yo te agradezco mucho por esta mañana, Señor. Gracias por estas mujeres hermosas que están aquí, Señor. Gracias, Señor, porque queremos aprender lo que tú tienes para enseñarnos, Padre. Gracias, Padre, porque tú nos creaste perfectas, Señor. Gracias porque así como nos diste mecanismos de protección en nuestro cuerpo, Señor, también diste mecanismos de protección en nuestro espíritu, Señor. Espiritualmente, Padre. Gracias, Señor, porque tú eres perfecto, Señor, porque tú nos creaste de una manera perfecta y excelente, Señor, y hoy te damos la gloria solamente a ti, Señor, porque tú eres perfecto y tu creación es perfecta, Señor. Gracias, Padre, por lo que hemos podido aprender hasta el día de hoy, Señor. Hoy queremos entregar nuestras vidas, Señor. Queremos ir delante de tu presencia, Señor, con un corazón contrito y humillado, Señor, pidiéndote, Padre, que tú nos enseñes, Padre. Muéstranos, Señor, revélanos a cada una de nosotras, Dios del cielo, lo que hemos hecho mal, Padre, porque queremos restaurar, Señor. Queremos que tu Espíritu Santo nos restaure, nos purifique, nos limpie, como decía la canción, Señor. Eso es lo que anhelamos, Padre Celestial, porque queremos ser unas madres que edifiquen la vida de sus hijos, Señor. Por eso estamos aquí, Dios del cielo. Por eso estamos aquí, Señor, para que tú sanes nuestros corazones, para que tú sanes nuestro espíritu, Señor. Y hoy venimos, Señor, a reconocer como mamás, Padre, que muy posiblemente nuestros padres pudieron cerrar nuestro espíritu, Dios, como hijas, cuando nunca nos pusieron atención, Señor, porque trabajaron todo el tiempo o porque estaban en la casa y estaban en los quehaceres del hogar, Señor, y no nos pusieron atención, porque mi papá trabajaba o salía desde muy temprano y llegaba tarde de la noche cuando yo ya estaba dormida. Y siempre tuve ese vacío en mi vida y por eso cerré mi espíritu. Señor, también cuando nos echaron cargas que no nos correspondían por nuestra edad, cuando tuvimos que criar a los hermanos, porque simplemente mi mamá o mi papá estaban trabajando y nos dieron la responsabilidad aún siendo niñas, y por eso nos criamos o nos levantamos con un espíritu duro, con un espíritu fuerte,
con un espíritu que no sentía amor porque tenía una responsabilidad encima que no le correspondía a su edad. Señor, pero hoy queremos entregar todas estas cargas que cerraron nuestro espíritu, Señor. Señor, también muchas pudieron ver cómo su papá maltrataba a su mamá y eso les hizo cerrar su espíritu. Eso les hizo pensar que nunca se iban a casar. Eso les hizo pensar que el hombre que tienen a su lado las puede maltratar porque vieron eso toda la vida. Cerraron su espíritu, Señor. Yo te pido, Padre, que tú hoy sanes por medio de tu Espíritu Santo todas estas heridas que pueden haber en el corazón. Yo te pido, Señor, que tú reveles a cada mujer por qué cerró su espíritu, porque vio llegar a su papá borracho siempre, porque su espíritu no quería recibir una caricia de un papá borracho, de un papá vulgar, de un papá grosero, de un papá que solamente daba golpes, que solamente daba castigos. Por esa falta de afecto se cerró nuestro espíritu. O porque nos avergonzaron delante de nuestros amigos. Señor, tú sabes cuáles son las heridas que hay en nuestro corazón. Tú sabes qué sucedió a cada una de nosotras. O porque nos dejaron solas, porque nunca estuvieron al pendiente nuestro, porque nunca encontramos un abrazo o una palabra de afecto. O por el contrario, porque encontramos rechazo en lo que hacíamos. Porque éramos la más pequeña o la más grande. Y encontramos rechazo en el colegio o en la misma casa. O porque nos compararon con nuestros hermanos o con nuestras hermanas. O porque permitieron que nuestros hermanos mayores, por el hecho de ser hombres, podían gritarnos, podían pegarnos o podían castigarnos. Y eso cerró nuestro espíritu. Señor, tú conoces el corazón de cada una de mis hermanas, Padre. Yo te pido, Señor, que tú les reveles a cada mujer por qué pudo ser cerrado su espíritu. Como ese mecanismo de protección, de defensa. Pero Señor, hoy vienes tú diciéndoles o diciéndonos que nos amas y que nos quieres liberar de todas esas situaciones que pudieron haber vivido, que pudimos haber vivido como hijas, como niñas, como adolescentes, como esposas. Señor, ¿cuántas veces hay esposos que se burlan de sus esposas delante de los demás, que las hacen avergonzar delante de los demás, que hacen chistes de sus esposas? Yo te pido, Señor, que tú liberes, que tú abras el espíritu de cada mujer que se ha sentido así en algún momento, que ha cerrado su espíritu como mecanismo de defensa. Tú quieres hacernos libres, Señor, por medio de tu Espíritu Santo. Y hoy venimos delante de ti, Señor. Yo no sé cuál ha sido la situación de mis hermanas, Señor. Solamente tú las conoces, solamente tú sabes cuál es la situación que cada una ha vivido, que cada una está viviendo o que cada una vivió desde su niñez. Tú sí lo conoces, Padre. Como hemos visto y como hemos estudiado, Señor, tantas cosas que sucedieron desde el momento de la concepción. Pero no queremos seguir llevando esas cargas, Señor. No queremos seguir con un espíritu cerrado, Padre. Tenemos que declarar con nuestra boca lo que sucedió y entregarte a ti esa carga, Señor, como tú lo dices en tu palabra, que vengamos a ti todos los que estemos trabajados y cargados, y tú nos harás descansar.
Se requiere de nuestra acción, se requiere que lo reconozcamos, se requiere que lo llevemos a ti. Tú no haces nada, Señor, si nosotras no te lo permitimos. Por eso nos dices, vengan a mí, las que están trabajadas y cargadas, que yo las haré descansar. Tú dices, echen toda su ansiedad sobre mí, que yo tengo cuidado de ustedes. Se requiere de nuestra acción, se requiere que yo coja esa carga y se la lleve al Señor. Se requiere que yo coja ese dolor y se lo lleve al Señor. El Señor no puede hacer nada si tú misma no le entregas esa situación que viviste, si tú misma no le entregas esa carga que tienes en tu corazón, el por qué cerraste tu espíritu. Yo te pido que en este momento tú tengas ahí unos minuticos, un minutico, pidiéndole al Espíritu Santo que te revele por qué cerraste tu corazón, por qué cerraste tu espíritu, por qué tu espíritu se cerró como mecanismo de defensa, que te hizo daño. Y entrégale esa carga al Señor. Gracias, Señor, porque tú quieres hacernos libres, Señor, y como hemos visto, tú has roto nuestras cadenas, Padre Celestial. Pero hoy venimos, Padre, también a pedirte perdón, Señor, porque muy posiblemente sin querer, Señor, o muy posiblemente no, Señor, completamente seguras de que no queríamos hacerles daño a nuestros hijos, de que no queríamos cerrar su espíritu, pero con nuestras actitudes muchas veces lo hemos hecho, Señor. Cuando no mostramos interés por las cosas que son especiales para ellos, cuando no cumplimos nuestras promesas, cuando les prometemos que vamos a hacer algo y no lo hacemos, que vamos a ver una película o que vamos a salir al parque, o cuando un papá dice que va a llegar temprano y llega tarde, cuando un papá promete que va a jugar con su hijo y no juega, cuando los criticamos injustamente. Señor, haznos conscientes en la manera en la que hemos cerrado el espíritu de nuestros hijos. Cuando permitimos que sus hermanos le denigren, cuando permitimos que sus hermanos los ofendan, cuando permitimos que se agredan el uno al otro. Cuando hablamos sin pensar en lo que estamos diciendo y los ofendemos. Cuando los castigamos por cosas que no son para castigar. Como veíamos en el ejemplo del jugo, cuando riegan el jugo sin culpa y los gritamos, los castigamos, los ofendemos, los tratamos mal. Cuando no nos importan sus opiniones, o cuando los hacemos sentir que nosotros nunca cometemos errores, que somos perfectos, que tenemos la verdad absoluta y que ellos no pueden opinar. Cuando les señalamos por sus debilidades, cuando los sermoneamos en momentos que necesitan un abrazo. Cuando nunca les decimos que los amamos.
ni les mostramos un afecto físico. Cuando no les dedicamos tiempo a solas, cuando somos insensibles a sus problemas, porque los únicos que importan son los nuestros. Pero ellos son tan pequeños, o son adolescentes, o son jóvenes, y nuestros problemas son más importantes que los de ellos. Cuando los tratamos con palabras duras, con palabras ofensivas, con palabras hirientes, cuando los rechazamos, cuando vienen a nosotros a decirnos algo, cuando después de un castigo o una disciplina no los abrazamos y no les decimos que los amamos, sino por el contrario les decimos: quite de aquí que no quiero verlo, quite de aquí que no quiero hablar con usted. Señor, cada una de nosotras sabe en qué momento ha cerrado el espíritu de su Hijo. Y si no lo sabíamos, hoy tú nos estás mostrando, Señor. Te pedimos, Señor, que tú nos reveles, Padre, cada una de nosotras, en qué momento cerramos el espíritu de nuestros hijos. Señor, yo te pido, Dios, que tú me muestres por medio de tu Espíritu Santo cuándo cerré el espíritu de Daniela, cuándo cerré el espíritu de Alejandra, cuándo cerré el espíritu de Andrés Felipe. Yo te pido, Señor, que tú me muestres, que tú me reveles, que tú me recuerdes, Señor, porque quiero sanar ese corazón, quiero sanar ese espíritu cerrado, quiero abrir ese corazón, Señor, ese espíritu, Señor, que cerré con mis palabras, con mis actitudes. Señor, yo quiero que Daniela, Alejandra y Andrés Felipe tengan un espíritu abierto a tu Espíritu Santo. Que tu Espíritu Santo pueda sanar sus heridas. Que tu Espíritu Santo pueda liberarlos. Señor, ¿cuántas veces estamos tan ocupados para preocuparnos por escuchar sus necesidades? ¿Cuántas veces hemos subestimado sus necesidades, especialmente cuando se antepone mi trabajo o aún las cosas de la iglesia? ¿Cuántas veces hemos cerrado su espíritu señalándole sus errores del pasado porque no les hemos perdonado? ¿Cuántas veces vienen con buenas calificaciones y simplemente les decimos: eso es lo que tiene que hacer? No les damos una palabra de ánimo diciéndoles: muy bien, sigue así, sino es lo que tiene que hacer, es lo que le corresponde, no esperaba menos de usted. ¿Cuántas veces cerramos su espíritu cuando vienen llorando por una desilusión amorosa y simplemente les decimos: bien hecho, yo se lo advertí? No somos sensibles a un abrazo, no somos sensibles a su dolor. ¿Cuántas veces
los hemos castigado injustamente o de una manera inadecuada. ¿Cuántas veces los hemos menospreciado? ¿Cuántas veces los hemos rechazado o castigado con severidad? ¿Cuántas veces les hemos mostrado que es más importante el amigo que él mismo? Señor, yo te pido, Padre, que tú estés obrando, Dios, en la vida de nuestros hijos y en nuestra vida, Señor. Límpianos, Padre, a cada una de nosotras, Señor. Abre nuestro espíritu, Padre. Gracias por mostrarnos y por revelarnos, Señor, en esta mañana. Yo sé que cada una de nosotras tiene diferentes cosas. Yo sé que cada una de nosotras sufrió diferentes situaciones y por ese sufrimiento su espíritu se ha cerrado. Puede que hayan tenido una niñez feliz y puede que en su matrimonio se haya cerrado su espíritu por causa de su esposo, por causa de un divorcio, por causa de un rechazo. Yo te pido, Señor, que tú sanes, que tú abras ese espíritu por medio de tu Espíritu Santo. Y oro, Señor, por cada hijo, Señor. Tú los conoces, cada una nombre su hijo. Dani, Nana, Pipe. Señor, revélanos, síguenos revelando en este día, que podamos anotar en nuestro cuaderno cuántas veces hemos cerrado el espíritu de nuestros hijos. ¿Cuántas veces hacemos cosas como cuando llega la visita, sacamos lo mejor, la mejor vajilla, el mejor vaso para las visitas y a nuestros hijos les servimos en el pocillo desorejado? Señor, muéstranos cada pequeño detalle, Señor, con nuestro ejemplo, Señor. Hemos cerrado, con nuestro mal ejemplo, hemos cerrado el espíritu de nuestros hijos, que no quieren escuchar de Dios, que no quieren hablar de ir a la iglesia, porque no somos ese ejemplo. Pensaba en la película de La Cabaña, no sé si la vieron, pero pensaba en esta película de este papá que golpeaba a su esposa y golpeaba a su hijo y cerró el espíritu de su hijo porque solo vio golpes, porque solo vio malos tratos y en la iglesia levantando las manos. Señor, no queremos ser así. Queremos ser de buen testimonio para nuestros hijos porque podemos cerrar su espíritu. ¿Cuántos jóvenes hoy en día tienen su espíritu cerrado? Porque hablamos muy bonito espiritualmente, pero nuestras actitudes son totalmente diferentes. Yo te pido, Señor, que tú nos reveles, que tú nos muestres, Señor, en qué manera hemos cerrado el corazón y el espíritu de nuestros hijos, Señor. Yo te pido que podamos hacer una lista, Señor, que en este día, Señor, y en el transcurso de estos días, tú nos estés revelando y que podamos tener un corazón dispuesto para escuchar tu voz, Espíritu Santo, para que podamos sanar el corazón de nuestros hijos. Gracias, Señor, por estos temas que tú has puesto en nuestro corazón, porque sé que vienen de ti, Señor, porque tú quieres sanarnos, porque tú quieres limpiarnos, porque tú quieres purificarnos,
porque tú quieres restaurarnos. Tú quieres dejarnos mejor del original. Te agradezco por este tiempo y bendigo a cada una de mis hermanas. En el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Bueno, como les decía, la idea de todas estas cosas que estamos aprendiendo no es cargarnos, ¿no? Yo sé que a veces esto nos lleva a pensar en nuestro pasado, que nos lleva a llorar, que nos lleva, bueno, a muchas cosas porque de pronto no hemos actuado de la mejor manera. Pero si el Señor nos está revelando esto, precisamente es lo que yo les decía, ¿no? Recordemos, vengan a mí los que estén trabajados y cargados y yo los haré descansar. ¿Sí? Echen toda su ansiedad sobre mí, que yo tengo cuidado de ustedes. Entonces, y como les decía, es importante reconocer para que el Espíritu pueda limpiar, el Espíritu Santo de Dios, ¿no? Pueda limpiar y pueda restaurar nuestras vidas, ¿sí? Para el Señor, acuérdense, en la palabra es importante que nosotras hablemos. Cuando hay un versículo en Romanos, sí es Romanos, que habla de que si confesamos con nuestra boca que Jesús es el Señor y creyéremos en nuestro corazón que Él nos levantó de los muertos, seremos salvos. Entonces, para el Señor es importante, tanto lógicamente que lo reconozcamos a Él con nuestra boca, pero también es importante todas estas cosas que reconozcamos con nuestra boca. Yo me equivoqué, yo fallé, ¿sí? El Señor siempre nos invita en su palabra a que nos arrepintamos, ¿sí? Y arrepentirse, ¿qué quiere decir arrepentirse? Dar un giro de 180 grados, que lo que yo estaba haciendo aquí, ya no más, y volteo y hago lo contrario, ¿cierto? Entonces, cuando yo reconozco que me equivoqué, que no es por este camino, entonces, ¿qué debo hacer? Voltear totalmente de acuerdo a lo que el Señor quiere, de acuerdo a lo que dice la palabra de Dios. Entonces, es importante el arrepentimiento y no el remordimiento, porque es muy diferente el remordimiento. Tú puedes estar diciendo, ay, sí, yo todo lo que he hecho, todo lo que hice o todo el daño que he hecho a mi hijo. Y eso se llama remordimiento, porque si yo sigo igual, si yo reconozco que lo traté mal, que le hablé de mala manera, que lo ofendí con mis palabras, eso lo estoy reconociendo en este momento. Pero cuando él sale, yo le grito y lo trato de la misma manera, entonces eso se llama remordimiento y no sirve de nada, ¿sí? El arrepentimiento es que yo reconozco, le entrego esa carga al Señor, le pido perdón y empiezo a hacer lo que el Señor quiere que yo haga. Eso es el verdadero arrepentimiento. Entonces, lo importante es de que si reconocimos algo que estábamos haciendo mal, nos arrepintamos, pidamos perdón, le entreguemos esa carga al Señor, el Señor sana, hay muchas veces que harán consecuencias, lo que sea, pero el Señor está sanando, está restaurando, está limpiando, está purificando nuestras vidas. Bueno, y restaurar la vida de nuestros hijos. Y no solamente la de nuestros hijos, sino nuestra vida. ¿Sí? Porque fíjense las consecuencias de haber cerrado nuestro espíritu antes en las cosas que pasaron en nuestra vida, se ven reflejadas hoy en día. ¿Sí? Muchas actitudes de las que nosotras tenemos hoy en día con nuestros hijos es porque cerramos nuestro espíritu con nuestro esposo, ¿cierto? ¿Cuántas cosas metieron en la cabeza los padres, por ejemplo, en muchas cosas con su esposo? Y hoy en día, por ejemplo, mujeres que no pueden tener relaciones sexuales con su esposo
porque les metieron en la cabeza que el sexo era sucio, cosas como esas, ¿cierto? Cuando el sexo fue creado por Dios y Dios lo bendijo y dijo que era bueno y bueno en gran manera. Pero cosas que metieron en nuestra cabeza de niños o de adolescentes y que hicieron que cerráramos nuestro espíritu y que no permitan que fluyamos como Dios quiera que fluyamos. Pero todo esto lo estamos aprendiendo es para abrir, para que el Señor sane, el Señor restaure, el Señor limpie. Y mañana vamos a ver ese tema, precisamente, cómo abrir nuestro espíritu. Porque no se va a quedar cerrado. Bueno, nosotras podemos estar muy atentas a las actitudes que tienen nuestros hijos cuando, por ejemplo, llegan del colegio a contar y no le dice, ay, levántese que no le pasa nada, no chille, eso no fue nada, eso ya, o los hombres no lloran, o cosas así, ¿no? Entonces la próxima vez él ya no va a llorar delante de mí, él ya no va a venir a decirme, me pasó esto. Si yo, por ejemplo, no estoy atenta cuando llegan del colegio, normalmente les preguntamos, ¿cómo le fue? Bien, es la respuesta de nuestros hijos, ¿cierto? Porque no abrimos una conversación. Llegó triste, si llegó alegre, si necesita un abrazo, entonces simplemente llega y sigue derecho para su habitación y simplemente yo le pregunté, ¿cómo le fue? Bien, y ya. Muy poquitos llegan a decir, no, me fue mal, me hicieron esto, son pocos los que abren su corazón, ¿cierto? Entonces, es estar atento a cada situación que está viviendo nuestro hijo. Aún nuestros hijos casados, ¿no? Muchas veces necesitan un abrazo, necesitan una palabra de apoyo. Y eso se conoce nomás cuando hablamos por teléfono. Yo sé si Dani está mal cuando hablamos por teléfono, si está triste, si estuvo llorando, ¿sí? Como instrumentos de bendición para nuestros hijos. Y si te gustó esta enseñanza, te invitamos a que te suscribas a nuestro canal, le des like a este video y compartas con otras mujeres para que esta bendición se extienda. Recuerda activar la campanita de notificaciones para que no te pierdas nuestro próximo podcast. Déjanos tus comentarios, te estaremos leyendo. Bendecido día y bendecido inicio de año 2022.